A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Desde la noche de los tiempos, los humanos aprendimos a cazar y a arrancar de la tierra el pan de cada día. Y aprendimos a acumular y a apropiarnos de la tierra y sus frutos, de los metales y las aguas. Pero en ese proceso unos acumulaban riquezas y otros empezaron a carecer incluso de lo mínimo, hasta llegar a injusticias que son afrenta contra la dignidad humana. Pero los humanos hemos intentado encontrar un equilibrio entre el poseer y el convivir, entre el superarnos y el ser hermanos, entre el estar seguros y el ser solidarios. Y en el centro de esos esfuerzos por conciliar lo uno con lo otro está el tema de la propiedad. ¿Propiedad privada o propiedad colectiva? Para lograr un punto intermedio, un personaje llamado Robert Owen se atrevió a pensar en contravía, a proponer nuevas alternativas y se convirtió en padre del cooperativismo. Owen era un joven que apenas a sus 20 años, en el siglo XVIII, ya poseía una inmensa fábrica con más de 500 obreros. A partir de entonces, su preocupación se centró en las condiciones laborales de sus trabajadores y trató de mejorarlas. Owen creó una primera cooperativa llamada Nueva Armonía. Allí, la propiedad era colectiva. Todos trabajaban para todos. Las casas eran de todos. Y de todos eran la tierra y los aperos. De todos los productos y las utilidades. Pero el proyecto fracasó. Empresarios temerosos de que la idea se propagase, infiltraron agentes saboteadores. Y aquel propósito, en principio exitoso, creció sin defensas y pudo más el ánimo destructivo de otras fuerzas. Más allá de aquella experiencia queda el sueño de Owen, de un espíritu colectivo en la propiedad y en el esfuerzo. Queda la huella de un sueño colectivo, cooperativo, para superarnos todos, para mirar en la misma dirección. Robert Owen, padre del moderno pensamiento cooperativo, nació un día como hoy, 14 de mayo de 1771. Feliz cumpleaños, señor Owen, en compañía de todos los que seguimos creyendo que es mejor soñar juntos que solitarios. Aquí en Sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este jueves 14 de mayo del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net, en Facebook Telesucesos Quito y en YouTube Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Titulares. Ahora el gobierno está en control, señaló Daniel Noboa en la OEA. José Serrano no será deportado desde los Estados Unidos pese al rechazo del asilo político. Congresistas de Estados Unidos cuestionan operaciones militares conjuntas en Ecuador. Puerto Bolívar, en la provincia del Oro, estará militarizado por 3 días. Ayuno por la democracia. Militantes de Unidad Popular hacen huelga de hambre por cancelación. Pico y placa en Quito. Se activa registro para exonerar a cuidadores de personas con discapacidad. El editorial será de Esteban Najas, Buses, feudos con patente municipal. Tendremos entrevistas con Walter Spurrier, director de análisis semanal, acerca del impacto por el incremento del precio de los combustibles. Rafael Ollarte, constitucionalista, habla de Lenin Moreno y el caso Sinohidro. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Ahora el gobierno está en control, señaló Daniel Noboa en la OEA. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos que su administración recuperó el control del país frente al avance del narcotráfico y las estructuras criminales.
El mandatario fue recibido por la presidenta del Consejo Permanente de la OEA y representante de Costa Rica, Alejandra Solano Cabalceta, quien calificó la presencia del jefe de Estado ecuatoriano como una ocasión significativa para el sistema interamericano. Durante el acto, Solano destacó que Ecuador ha mantenido una participación activa dentro de la organización y resaltó el énfasis del actual gobierno en temas de seguridad e institucionalidad. Posteriormente intervino el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, quien señaló que los desafíos regionales requieren cooperación entre países y sostuvo que la seguridad y el desarrollo deben avanzar juntos. Por su parte, en su discurso, Noboa recordó la crisis de violencia que atravesó Ecuador cuando grupos armados interrumpieron en TC Televisión en enero del 2024 y aseguró que ese hecho evidenció la magnitud del conflicto interno. El mandatario defendió la declaratoria de conflicto armado interno y argumentó que las organizaciones criminales superaban en número a las fuerzas de seguridad del Estado. Noboa también cuestionó a los grupos criminales por, según dijo, camuflarse entre la población civil mientras denuncian supuestas violaciones a los derechos humanos. El presidente aseguró además que su administración busca devolver estabilidad al país y recuperar la confianza de la ciudadanía. La visita de Noboa a la OEA se produjo como parte de su agenda oficial en Washington, donde ha mantenido reuniones enfocadas en cooperación internacional, una de ellas con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. José Serrano no será deportado desde los Estados Unidos pese al rechazo del asilo político. El miércoles 13 de mayo del 2026 se decidió sobre la situación legal del ex ministro del Interior José Serrano Salgado en Estados Unidos. El también exasambleísta ecuatoriano permanece preso en el centro de detención de Crom en Miami desde el 7 de agosto del 2025. La jueza Romy Lerner concedió a José Serrano una protección temporal según la Convención contra la Tortura CAT. Es decir, la magistrada de Estados Unidos negó el asilo que había solicitado el exministro, sin embargo, decidió no deportarlo a Ecuador. Al menos por ahora. La decisión se hizo pública este jueves 14 de mayo. Esta es una forma de protección humanitaria de última instancia, es decir, José Serrano no puede ser deportado a Ecuador y está protegido por la Convención contra la Tortura. Además de sus problemas migratorios en Estados Unidos, José Serrano también es sospechoso dentro de la investigación relacionada con la autoría intelectual del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Congresistas de Estados Unidos cuestionan operaciones militares conjuntas en Ecuador. Congresistas demócratas de Estados Unidos cuestionaron las operaciones militares conjuntas que llevaron a cabo fuerzas de Ecuador y Estados Unidos en la provincia de Sucumbíos en la frontera con Colombia. Los legisladores enviaron una carta al secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth expresando su preocupación por presuntas violaciones de derechos humanos. Solicitaron suspender esas acciones militares hasta que se realice una investigación. La carta llegó mientras el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cumple una visita oficial en Estados Unidos. En el documento, los congresistas señalaron que recibieron reportes sobre graves violaciones de derechos humanos y sobre el bombardeo de instalaciones que aparentemente eran civiles. Según los legisladores, las operaciones ocurrieron en el norte de Ecuador durante los primeros días de marzo. El operativo al que hace referencia la carta se desarrolló entre el 3 y el 6 de marzo en Sucumbíos. 20 congresistas demócratas de la Cámara de Representantes firmaron el documento. Días después de esa operación, el diario The New York Times publicó una investigación que puso en duda la versión oficial de las autoridades. El operativo se presentó inicialmente como una acción exitosa contra narcotraficantes. Sin embargo, la investigación periodística indicó que el lugar atacado parecía funcionar como una granja lechera y ganadera sin vínculos con grupos armados ni con organizaciones del narcotráfico. Según esa publicación, militares ecuatorianos ingresaron al lugar el 3 de marzo. El informe asegura que los uniformados interrogaron y agredieron a civiles desarmados. También señala que incendiaron viviendas e infraestructura de la zona. Además, sostiene que los detenidos sufrieron torturas antes de que el sitio recibiera un bombardeo aéreo el 6 de marzo. Los congresistas solicitaron la suspensión inmediata de las operaciones conjuntas mientras avanzan las investigaciones. También pidieron aclaraciones sobre el fundamento jurídico de las acciones y sobre el alcance de la participación militar estadounidense en Ecuador.
Puerto Bolívar, en la provincia del Oro, estará militarizado por 3 días. Puerto Bolívar, punto estratégico para las mafias del crimen organizado de Ecuador y ubicado en Machala, El Oro, se llena de militares desde el 14 de mayo del 2026, tras el inicio de un operativo anunciado por el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Además, el ministro indicó que para lograr esta recuperación del Puerto Bolívar, la operación del bloque de seguridad durará 3 días, en los que se revisarán 85 manzanas y 1.600 casas. Lofredo admitió que en Puerto Bolívar operan bandas criminales con una economía ilegal bien compleja, que no solo usan las terminales para el envío de droga por el Pacífico, sino que también para extorsionar a pescadores de la zona. Estos esfuerzos de la Armada y la militarización de Puerto Bolívar ocurren en medio de decenas de hechos violentos en la zona, que se ubica a pocos minutos de Machala, capital del Oro. Ayuno por la democracia. Militantes de Unidad Popular hacen huelga de hambre por cancelación. La militancia de Unidad Popular inició este 14 de mayo del 2026 una huelga de hambre denominada Ayuno por la Democracia frente a las sedes del Consejo Nacional Electoral en Guayaquil y Quito. Los manifestantes exigen el archivo del proceso de cancelación del partido luego de que el organismo electoral resolviera su eliminación del registro de organizaciones políticas el pasado 26 de abril del 2026. La medida de presión busca garantizar que la organización participe en las elecciones seccionales de noviembre del 2026. La jornada de protesta contó con la presencia de figuras clave como el ex candidato presidencial Jorge Escala, quien acompañó a los militantes en la instalación de carpas y colchones en los exteriores del ente electoral. Los huelguistas denuncian que la resolución liderada por la presidenta del CNE, Diana Tamain, es ilegal y atenta contra los derechos de participación ciudadana. El argumento del CNE para la cancelación se basa en una presunta disminución en el número de adherentes y afiliados permanentes, decisión que también afectó al movimiento Construye. Ante esto, Unidad Popular ha escalado el conflicto solicitando medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras que internamente el Pleno del CNE no ha logrado resolver los pedidos de corrección por falta de votos. Pico y placa en Quito. Se activa registro para exonerar a cuidadores de personas con discapacidad. La Agencia Metropolitana de Tránsito abrió el registro para conductores y vehículos que transportan a personas con discapacidad y que podrán quedar exentos de la restricción de circulación de pico y placa en Quito. El trámite ya está habilitado de forma digital y busca regular la excepción contemplada en la Ordenanza 110/2025, que trata de un registro obligatorio para quienes deseen justificar la circulación en estos casos específicos. La normativa establece 3 escenarios en los que el vehículo puede quedar exento: cuando es conducido por una persona adulta mayor o la transporta, cuando moviliza a una persona con discapacidad y cuando el automotor está registrado específicamente para su traslado, incluso si la persona no se encuentra a bordo. Según la AMT, el proceso de validación toma alrededor de 15 días laborables, tras los cuales se emite un documento habilitante que permite circular sin ser sancionado por la medida de restricción vehicular. La AMT recalcó que el procedimiento no tiene costo y que la información oficial se difundirá únicamente por canales oficiales. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en rueda de prensa dio a conocer la Estrategia Capital 2026. Esta iniciativa implementa los puntos de mando operativos PMO, puntos donde se concentrarán equipos de la Agencia de Control, Cuerpo de Bomberos, la Agencia Metropolitana de Control y la Agencia Metropolitana de Tránsito, quienes actuarán de manera coordinada con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Además, realizarán operativos coordinados en zonas críticas, fortalecimiento del monitoreo y acciones de prevención en los barrios. Veamos el siguiente reportaje al respecto. ¿Qué es el PMO? Porque a veces nosotros lo decimos de manera rápido, los medios de comunicación ya lo conocen, pero no necesariamente la ciudadanía conoce que es un PMO. Es un puesto de mando operativo y tenemos presencia de distintas entidades. Ya voy a dar un detallado recuento de quienes nomás instalan o quienes nomás hacen parte del PMO. Pero el PMO, que es un puesto de mando operativo, que se ubica territorialmente en los sitios más complicados de seguridad en Quito, tenemos una presencia de la corporación municipal.
Porque muchas veces puede estar la Agencia Metropolitana de Tránsito, pero le hace falta que le acompañe la Agencia Metropolitana de Control. En otras ocasiones puede estar el cuerpo de agentes de control, pero hace falta que le acompañe el cuerpo de bomberos, por poner un ejemplo. Así que lo que ahora estamos es todos presentes ahí. Está la Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos, está presente el cuerpo de agentes de control metropolitano, está presente el cuerpo de bomberos de Quito, está presente la Agencia Metropolitana de Tránsito, está presente la Agencia Metropolitana de Control y está presente la Empresa Pública de Seguridad. El puesto de mando operativo se adapta a las circunstancias del territorio y esto demanda que su logística sea especializada. Por poner un ejemplo, nosotros tenemos un puesto de mando operativo en el Chaquiñán y tenemos también un puesto de mando operativo en la Carolina. El de Chaquiñán es de menor contingente logístico y de un contingente logístico adaptado para la zona. Tenemos unos autos especializados, en realidad son unos carros logísticos, ¿no?, que mantiene el cuerpo de bomberos de Quito, por ejemplo, específico para ese sector. O tenemos motocicletas, pero también podemos acompañarnos de bicicletas. En el caso de la Carolina, tenemos otra dotación logística, cubrimos no solamente el parque, sino los sectores aledaños, pero recuerden ustedes que nuestra estrategia se ha centrado en analizar los datos del nivel nacional, encontrar los sitios territoriales que tenemos más complicación respecto a los temas que podemos atender nosotros. En las próximas semanas, hasta el mes de junio, finales de junio, estaremos instalando 22 puestos de mando operativo, ¿sí? Hoy estamos en el Centro Histórico, la Basílica, el Panecillo, el Chaquiñán, la Carolina, el Boulevard Naciones Unidas, la Plaza Argentina, la Mariscal y Cumbayá. Los resultados concretos, vamos a los resultados concretos que tenemos desde el 26 de marzo hasta el 6 de mayo, que es la información que hemos preparado. Nosotros hemos hecho 3.390 llamados de atención. En el caso de las licencias únicas de actividades económicas, hemos inspeccionado 156 establecimientos, hemos realizado 21 actos de inicio por no contar con la LOAE. Recuerden que la LOAE es un permiso para actividades económicas y el no tener la LOAE supone un proceso de control. Hemos hecho una clausura y también un acto de, iniciar un proceso de sanción por mal uso de la LOAE. Hemos también tenido asistencia a personas vulnerables y atenciones prehospitalarias. Cuando está presente el Cuerpo de Bomberos de Quito, que está presente en todos los puestos de mando operativo, su presencia puede ser con un contingente, ahí no vamos a controlar con una persona un incendio, ¿no? Lo que tenemos más bien incluso es la presencia de paramédicos. Recuerden que una gran cantidad de ambulancias, y desde mi punto de vista las de mejor calidad que tenemos en Quito, pertenecen al Cuerpo de Bomberos de Quito. El país atraviesa por una situación de inseguridad grave, gravísima, totalmente grave. Veía las noticias de resultados de fin de semana, siendo Día de la Madre, siendo un momento de recogimiento familiar, tuvimos algunas ciudades del país con asesinatos en la dinámica de sicariato, en la dinámica de enfrentamiento de grupos de delincuencia organizada. Es decir, la situación es gravísima en el Ecuador. Sin embargo, de esa situación gravísima, o en el marco de esa situación gravísima, Quito está en el grupo de las 10 ciudades más seguras, no en el grupo de las 10 ciudades más inseguras. Yo diría que eso, y también escuchaba una intervención el día de ayer, hace todavía como una isla, es todavía como una burbuja Quito. ¿Sentimos los problemas de inseguridad? Sí, y de manera rotunda, increíblemente. Ya sabemos que no podemos estar seguros en el espacio público, pero de la forma en la que está sucediendo en otras ciudades del país, particularmente ciudades, puertos, ciudades de la costa, no, la situación no es igual. En Radio Sucesos estuvo Walter Spurri, el director de Análisis Semanal. Habla del impacto por el incremento del precio de los combustibles. Escuchemos lo que dice. Primero, hemos tenido gran parte de la historia contemporánea, época petrolera, gobiernos de corto plazo que no han visto que va a tener una reelección, que no van a durar y han visto lo que les conviene del momento sin preocuparse de lo que viene después. Porque cuando se invierte, los resultados no se los ven de manera inmediata, sino que lo termina teniendo el siguiente gobierno. El único que tuvo bastante tiempo
fue Correa, pero hizo la política totalmente equivocada. También pensando en el corto plazo, él cortó la exploración petrolera para maximizar los ingresos y gastar más, o sea, no hubo inversión. Y el resultado es que tenemos por una parte, una producción petrolera que decae, y peor todavía después de lo que nos llevó la Corte Constitucional, nos convenció de que, digamos, que dejemos de producir petróleo en el ITT, que era el único campo que estaba aumentando la producción. Entonces, por lado de producción, cada vez tenemos menos producción y aumenta el consumo. Entonces, hay un saldo neto de exportación que se reduce. En segundo lugar, hemos dejado de caer totalmente en la infraestructura petrolera. Entonces, nosotros lo que producimos en las refinerías no es un combustible que podamos consumir, es de pésima calidad. Hay que importar nafta de alta calidad, de alto octanaje, para mezclarlo y subir, para tener por lo menos el nivel de la gasolina corriente, la gasolina extra. Hoy, con la crisis del Medio Oriente, siendo un país petrolero que podríamos tener nuestros propios combustibles y aprovechar el alza del precio del petróleo, estamos entre los perdedores. Porque en primer lugar tenemos que importar esa nafta y está escasa en el mercado por los problemas en el Golfo Pérsico y han subido los precios. Entonces, el resultado es que con lo que han subido los precios de los combustibles y el precio de las exportaciones no han subido tanto, comenzamos a reducir el margen de ganancia por exportación de petróleo. O sea, por ejemplo, en el mes de marzo, que es el último mes para que haya información, las exportaciones petroleras han aumentado 30%, fabuloso, ¿verdad? Pero las importaciones han aumentado 91%. Entonces, el superávit de ser de 300 millones en marzo del año pasado es de 100 millones este año. Entonces, lo que estamos viendo es que el gobierno debe estar o teniendo dificultades en importar la nafta o pagando un precio tan alto que dice, si tengo que hacer que se reduzca el consumo. Y les ha pateado la política, porque al tratar de restringir el consumo de la gasolina, los usuarios les ha dado pánico y han corrido a dar todo el tiempo con el tanque lleno porque no saben cuándo van a conseguir combustible. Entonces, eso ha resultado en que aumenta el consumo de combustible porque cada uno tiene su propia reserva en el tanque del carro. Entonces, eso nos trae un problema muy grave y no sé cómo lo va a poder atender el gobierno porque está en el problema de que cada vez tiene menos ingresos por el petróleo y por otra parte todavía se aumenta el subsidio en los combustibles. Es un problema realmente, ¿no? Sí, Ahora, sí. esta falta de inversión en la refinación, como usted menciona, Walter, nos mantiene atados al mercado internacional, que ahora mismo pues está complejo y el escenario es que sigan subiendo los precios. Ahora, ¿cuáles a su criterio son las trabas burocráticas o políticas que han impedido que esa inversión privada en el sector de la refinación nacional llegue? ¿Por qué no tenemos esa inversión privada o qué está pasando? ¿Qué nos falta para que se pueda solucionar esta situación? Bueno, el Ecuador ha tenido, cuando comenzó a producir petróleo en los años 70, había una opinión internacional, casi un consenso que hay que tener empresas estatales. Y entramos en ese plan. Y luego con el gobierno de Correa y la Constitución, como la Constitución de Montecristi se hizo cuando estaba subiendo el precio del petróleo y a la vez estaba aumentando la producción porque entraba a funcionar el OCP, la idea era que el país iba a ser una nueva Arabia Saudita y que el Estado iba a poder cubrir con todas las cosas y que no se necesita inversión privada para nada. Ni en petróleo ni en electricidad no iba a haber inversión privada. Una idea totalmente errada y no ha habido inversión. Entonces hay que trabajar con la Constitución. Dentro del trabajo de la Constitución se podría buscar el máximo de apertura para el sector, para atraer inversión privada, con una reforma legal profunda, que el gobierno la podría hacer porque tiene mayoría legislativa. Pero hasta ahora no ha propuesto. O sea, en todas estas leyes que ha propuesto el gobierno, ahora que tiene mayoría legislativa, que han sido importantes, pero para mí la más importante era una petrolera para atraer las inversiones en petróleo y no se ha hecho. Luego ha habido una total inestabilidad en el Ministerio de Energía y en Petroecuador. No ha habido total inestabilidad. No ha habido alguien que esté manejando eso adecuadamente. Y en tercer lugar, los funcionarios de la administración pública, Verónica, tienen el pavor de la Contraloría. Entonces, la Contraloría, cada vez que toman una decisión, los glosa. Entonces dicen, si yo no hago nada,
quedo perfecto, nadie me pide que cumple con mis tareas, nadie me pide que yo apruebe contratos, nadie me pide que yo apruebe estudios, no hago nada, todo lo meto en el cajón y paso cantando. Pero el que toma las decisiones tiene ese problema. Entonces, hay ese factor adicional. Entonces, todo esto ha complicado de que este gobierno, que ya está desde el año 23, porque Noboa terminó el periodo de Lazo, todavía no hemos tenido un concurso para traer inversión privada en petróleo y por otra parte para hacer nuevas infraestructuras de refinación. No ha habido, estamos en cero en eso y estamos pagando las consecuencias. En Impacto Informativo estuvo Rafael Ollarte, constitucionalista, habla de Lenín Moreno y el caso Sinohydro. Vamos con la nota. Una cosa importante es que las personas que son requeridas para que respondan ante la justicia se encuentren presentes, primero para asegurar la inmediación, es decir, la presencia del procesado en el proceso. Segundo, para evitar no solo alguna especie de impunidad, porque en este caso, en tratándose de la clase de delito que se persigue en el caso Sinohydro, no solo que estamos hablando de casos que no prescriben, sino que pueden ser también juzgados en ausencia, como le ocurrió, por ejemplo, al expresidente Rafael Correa. Él no estaba presente, se fue, no solamente que su pena por el delito de cohecho no prescribe, sino que se le tuvo que juzgar en ausencia. Cierto es que eso el día de mañana te puede complicar una extradición. Y en el caso de Lenín Moreno, era importante porque Lenín Moreno, independientemente de que hubiese podido ser juzgado en ausencia, como lo establece expresamente en nuestra Constitución, con Paraguay nosotros no tenemos tratado de extradición. Y la Constitución paraguaya y el Código de Procedimiento Penal paraguayo establecen como condición sine qua non para otorgar la extradición la existencia de tratado. Es decir, a diferencia de lo que ocurre, por lo menos hasta este momento en Ecuador, aunque hay ahí un proyecto de ley de extradición que se está tramitando en la Asamblea, uno no solamente puede conceder la extradición por la existencia de tratado, sino también por reciprocidad. De este modo, por ejemplo, Ecuador hace algún tiempo extraditó a Alemania a un requerido por la justicia alemana. No hay tratado de extradición con Alemania, entonces Alemania lo que hace para lograr la extradición es comprometerse con Ecuador de que en casos similares otorgará extradiciones. Eso es la reciprocidad. Es decir, yo te trataré a ti internacionalmente como tú internacionalmente me tratas a mí. Pero le insisto en este caso con Paraguay, según la Constitución paraguaya y su Código de Procedimiento Penal, no cabe, no se establece la extradición por reciprocidad, sino exclusivamente por tratado. Entonces, si el señor se quedaba allá, te lo podía eventualmente condenar, pero no le iba a poder, no es que no le iba a poder requerir una extradición, sino que la extradición iba a ser negada a la larga por el Estado paraguayo. Entonces, por eso es importante que esté acá. Pero hay ahí que Moreno, en lugar de quedarse en Paraguay, eligió venir acá a estas audiencias del caso Sinohydro. Lo ha resaltado en varias entrevistas que él ha dado desde la semana pasada. Y bueno, algunos generadores de opinión han destacado ese gesto del expresidente. Sí, a ver, le digo, o sea, una diferencia, por ejemplo, por ejemplo, otro caso conocido de expresidentes, del caso de Correa. Con Correa, con Bélgica sí tenemos tratado de extradición. ¿Ya? El problema es que otros países no conceden las extradiciones como lo hacemos nosotros. Y de aquí la extradición se lo hace harto livianito en la Corte Nacional de Justicia. En otros países te analizan hasta el punto y coma. Entonces, por ejemplo, una de las cosas por las cuales se te puede dificultar una extradición de Correa, por ejemplo, es el juzgamiento en ausencia. Porque, de modo general, y tal como lo establece el Convenio Europeo de Extradición, aunque nosotros no somos parte ni adherentes al Convenio Europeo de Extradición, hay países que sí se han adherido, que no son europeos. Por ejemplo, Corea y Chile sí se adhirieron al Convenio Europeo. Creo que Ecuador debería ir por ahí, adherirse a ese convenio siquiera para tener alguna posibilidad mayor de obtener extradiciones que son tan difíciles. Nosotros tenemos solo 16 tratados de extradición, no hay más. Pero, por ejemplo, Bélgica bien te podría decir, lo que pasa es que el señor Correa, que está siendo requerido en extradición, fue juzgado en ausencia y Bélgica no establece el juzgamiento en ausencia. Entonces, por lo tanto, si yo le concedo una extradición, si es que se la concedo, se la condiciono, por ejemplo, a nuevo juzgamiento.
O derechamente te la niego, como nos ha pasado en algunos casos en los cuales Ecuador no presenta garantías, como ocurrió con el caso de este negro Willy que le llaman, con España, aunque hay una cosa distinta. Entonces sí, yo aplaudo el tema de que Lenín Moreno, habiendo estado en un estado con el cual no tenemos tratado de extradición, que derechamente no concede extradiciones por reciprocidad, es decir, estaba, por así decirlo, muy seguro en el Paraguay y ha decidido volver. Lo que le comentaba al inicio, porque Moreno hoy ya no fue al juzgado, hoy No hace falta que entiendo vaya. que vio el tema por Zoom, pero fíjese lo que le sucedió a Moreno, es decir, por aquí no puede transitar libremente, aquí están sus archienemigos. Verá, lo que pasó ayer en la Corte Nacional de Justicia es rechazable, no por el hecho que ya es criticable de que una señora que tiene un título de abogado, como mucha gente en el Ecuador, aquí en el Ecuador hay, y esto se reitera con lo que pasó ayer, hay dos cosas que no se le niegan a nadie, un vaso de agua y el título de abogado. Eso a nadie se le niega en Ecuador, lamentablemente. Entonces usted tiene gente que, esta señora que ha ido a hacer un show, a hacerse conocida. Ayer circulaban por redes sociales que esta señora se dedica un poco a la tecnocumbia, tiene ahí unas cuestiones, bueno, no es de mi gusto, pero en gustos y colores no opinamos los doctores. eh, Abogada que pone ahí unos precios, ni sé qué, de ciertas cosas. Bueno, pero no es propio de un abogado ir a encarar a una persona de ese modo. Primero, porque el abogado debe ser el primero en contenerle al cliente. En los juicios hay muchas pasiones. Y un deber del abogado que en Ecuador nos olvidamos porque la gente aquí ni siquiera se lee el famoso Código de Ética Profesional de Avellán Ferrés, hay que echarle un vistacito. Al menos tenemos ciertas normas ahí ya para el comportamiento de los abogados en el código de la función judicial, pero una cuestión de ética es el código de Avellán Ferrés. Entonces, hay varias cosas que uno no debe hacer, como por ejemplo publicitar casos, publicitarse como que uno es un paquete de papas fritas o un empaque de yogur. Y otra cosa es esto, ¿no? Ir a faltarle el respeto por más de que sea la contraparte. Pero ojo, eso acá en Ecuador, como el título de abogado viene en una lata de café, ¿ya? Es moneda corriente prácticamente, es moneda corriente. Pero veo otra cosa. Acá, cuando usted va al Palacio de Justicia, bueno, antiguamente teníamos un Palacio de Justicia, ahora tenemos los complejos judiciales. En Así el es. complejo judicial norte o en el complejo judicial sur, ¿ya? Y esto Palacio los de que... Justicia era el que estaba frente a lo que En ahora la, llaman Asamblea Nacional, pues el eterno exacto, en la calle Congreso 17 Nacional. y Piedrahíta, ¿ya? Ah, En la diciembre le llamábamos Palacio de Justicia, ahí estaba la así Corte es. Suprema, la Corte Superior y estaban los juzgados. Y ahora tenemos también los famosos complejos. En los complejos judiciales usted tiene unos arcos. Cuando usted ingresa, esos arcos no funcionan. Entonces uno recibe, uno muestra la maleta, si es cuando lleva una maleta, le muestra. Pero, por ejemplo, un tema de si uno lleva algo en el cuerpo, yo puedo llevar un arma. No, a ver, no voy a ser estúpido y no la voy a llevar en la maleta, pero la puedo llevar en el cuerpo, imagínense. Y yo puedo acercarme a cualquier dependencia judicial, incluso cuando usted va en el complejo judicial norte, donde están los juzgados y tribunales anticorrupción. Incluso ahí hay una cuestión que es como en el aeropuerto, y que usted pasa como de estas puertas que dan vuelta en redondo. Se entiende que ahí se le vería si uno lleva algo, pero tampoco funciona. O sea, hasta el día en que a alguien no le peguen 4 balazos en un juzgado, así nomás. Dios no Porque quiere. además aquí No, la no hable gente... muy duro, pues, doctor Ollarte. No, no, lo estoy diciendo, pero a ver, pero esto lo hemos advertido, o sea, no porque lo diga yo, lo deje de decir yo. O sea, aquí en el Ecuador siempre esperamos que ocurran las desgracias para lamentarnos y decirnos que ahora sí vamos a hacer las cosas. No, no, no. ¿Cómo es posible que uno entre a la Corte Nacional de Justicia? Al edificio que era antiguamente del Filan Banco, que hace muchos años fue de la Corte Suprema, ahora de la Corte Nacional, acá en la Amazonas y Naciones Unidas, Amazonas y ¿cómo es? Y UNP en realidad sería, que Exactamente. era Japón, donde estaba el registro civil al ladito. Sigue estando hay un canchón, ¿no? Ya no era el canchón, sino una dependencia del registro civil. Pero bueno, que uno entre armado o que gente que no tiene nada que ver
A ver, le invito a que usted intente entrar a un juzgado en Lima. No digo una comisaría porque ya pasará lo mismo, me refiero al Palacio de Justicia en Lima y que usted diga yo quiero ir a... No va a poder, pero le van a requerir a qué caso va, si usted es el abogado. Usted no puede ir a hacer turismo, ¿sabe? Acá sí puede. Y vea, y eso pasa aquí, mucho, no en la Corte Constitucional, porque no sé si irán siquiera, pero ahí no hay ya audiencias presenciales, ¿ya? Y ojo, no estoy diciendo que no trabajen, que con la rémora que tienen parece que no, pero bueno, uno va acá y uno dice, oye, ¿cuándo ocurrirá aquí una desgracia? Porque, y no me refiero a una cuestión de carácter ni siquiera político, ni siquiera de un tema de intentar un magnicidio, porque aquí te matan en la vía pública, o sea, no hay problema, para qué voy a entrar? Espero que salga y le meto 5 tiros, ¿ya? Pero uno dice, oye, en alguno de esos procesos donde se levantan las más bajísimas pasiones, no vaya a ocurrir en el Ecuador una desgracia. Es tan fácil acá hacer las cosas, ¿no? Buses, feudos con patente municipal. Editorial de Esteban Najas, publicado en el portal Primicias. Les voy a pedir de forma muy comedida que nos ayuden saliendo de la habitación. Vamos a tener una pequeña reunión a puerta cerrada entre los representantes y yo. Y luego daremos paso a una rueda de prensa. Una frase decorosa y florida, tan nuestra para descolar a los musgos. De forma muy comedida, salgan. A puerta cerrada, esperen afuera. Luego daremos paso, después les contamos. Ahí está Quito. 57 de las 64 operadoras de buses congelaron la ciudad de un sopetón. Mamiticos, lo llamaron racionalización. La gente esperó, caminó, improvisó. Llegó tarde y el municipio calificó la medida como una forma de extorsión, pero esa misma tarde llegó a un acuerdo con los clanes a diésel. Vaya síndrome de Estocolmo. Si existe un acta pública de ese acuerdo, la ciudad aún no la conoce. El vocero del gremio anunció compromisos a corto y largo plazo. Una promesa que en la historia del transporte quiteño tiene el mismo peso específico que nunca. El usuario pagó el caos con tiempo y dinero y se enteró de lo mismo que usted. Nada. El bus urbano en Quito lleva casi 100 años siendo un negocio privado que llenó el vacío que el Estado no sabía cubrir. Cada ruta se convirtió en un patrimonio familiar y cada permiso en una herencia informal. Quito no privatizó un transporte robusto, sino que hizo algo aún más torpe. Dejó que el sistema se propagara hasta enquistarse. Cuando una ciudad no gobierna su transporte, el transporte termina gobernándola. Privado para ganar, público para exigir, intocable para rendir cuentas y con poder para tomarla de rehén. Cada bus cobra por cada cuerpo transportado, no por el servicio prestado. De ahí las carreras por pescar pasajeros, el pie en el acelerador a tope, los 79 siniestros, los 8 muertos, los 68 heridos. Pero el gremio pide más y el municipio lo rechaza en público para luego pactar en privado sin que ninguno haya publicado aún un estudio completo y contrastable. Un bus de Cetramás cruzó un semáforo en rojo en la Magdalena, arrastró una moto y se incendió. Murieron un padre de 62 años y su hija de 37 años, dejando huérfana a una niña de 9 años. El conductor huyó y el director de la AMT declaró sin inmutarse: como director no tengo ninguna responsabilidad, tengo estadísticas. La Caja Común debía estar operando en el 2013. Lo ordena la disposición transitoria 13ª de la LOTTSB, promulgada en el 2008 con un plazo de 5 años. Han pasado 13 años desde el vencimiento, 18 desde la ley. Dejen de llamar proceso a eso. La solución técnica existe y está aprobada, con todas sus imperfecciones en varias ciudades que tuvieron exactamente ese problema. No es municipalizar. Cuando el Estado opera, también termina capturado. Solo cambia de incentivos y sigue ineficiente.
La diferencia está en quién manda. El Estado define rutas, frecuencias y estándares verificables. El operador privado ejecuta bajo contrato con consecuencias reales. El recaudo lo administra un tercero. Quien no cumple pierde la ruta. El pago va atado al kilómetro recorrido, no a cuántos cuerpos caben. La mala noticia es que eso cuesta. El servicio que Quito necesita vale más de lo que el pasaje cubre y alguien tiene que pagar la diferencia. La transición es lenta, cara y políticamente incómoda, pero es menos costosa que 100 años más de esto. Lo que nunca ha existido en Quito no es la solución, es la voluntad de aplicarla. Y eso no cambia con el nombre del alcalde. Casi 100 años después del primer bus, el modelo se parece demasiado a sí mismo. El feudo opera, el clan negocia, el municipio acuerda con decoro y bajo cerrojo. Una ciudad también se mide por sus puertas, las que abre para subir, las que abre para explicar y las que nunca debería cerrar cuando decide sobre la vida diaria de todos. El usuario queda afuera y la puerta, como siempre, se cierra muy comedidamente. Artículo de Esteban Najas publicado en el portal Primicias. Una exposición de 15 estampas monumentales de hasta 2,5 metros de altura, dedicadas a figuras históricas y contemporáneas del fútbol internacional, despierta el entusiasmo de los aficionados en la capital mexicana rumbo al Mundial 2026, torneo que tendrá México como una de sus sedes. La muestra, concebida como una experiencia al aire libre, recorre décadas de memoria futbolística a través del tradicional coleccionismo de estampas mundialistas, con piezas que permiten admirar a íconos como Pelé, Diego Armando Maradona, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ubicada sobre la emblemática avenida Paseo de la Reforma en el corazón de la Ciudad de México, la exposición se ha convertido en un punto de encuentro para aficionados y visitantes, quienes conviven entre recuerdos mundialistas y nuevas formas de interactuar con el fútbol. Para el joven Armando Hernández, coleccionista de estampas desde hace más de una década, recorrer la instalación representa una experiencia entretenida y emotiva, ya que además de revivir momentos históricos del fútbol, puede convivir con otros aficionados e intercambiar estampas para completar su álbum del próximo Mundial. Disfruto venir a ver y desde la de Cristiano Ronaldo hasta la que está del 70 de Pelé, pues sí, es muy satisfactorio y te diviertes. Me gusta mucho ver todos los jugadores que hay. Tras su paso por la Ciudad de México, la exposición llegará en las próximas semanas a Guadalajara, al occidente del país, y Monterrey, al norte, ciudades que también serán sede de partidos del Mundial 2026. Con información de la oficina en Ciudad de México, Noticias Xinhua. Colombia y China firmaron el martes un canje de notas de carácter diplomático para el inicio exploratorio de comunidades aptas para la instalación de infraestructura de energías limpias que favorecerán a por lo menos 30 comunidades del país andino. En el acto celebrado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en Bogotá, la canciller colombiana Rosa Yolanda Villavicencio informó de que el convenio contempla un estudio de factibilidad que abre una ruta de trabajo relevante en torno a una prioridad fundamental para el país, que es la de la transición energética, y avanzar en torno a soluciones de energías limpias y sostenibles con enfoque territorial y comunitario, señaló. Agradecemos al gobierno y al pueblo chino, representado hoy por el señor embajador, por su disposición permanente para acompañar y desarrollar proyectos de alto valor estratégico para Colombia. Estos gestos consolidan una relación bilateral que se proyecta con confianza, con respeto mutuo y con visión de futuro en el marco de la asociación estratégica entre nuestros dos países. El embajador de China en Colombia, Xu Jingyang, expresó que las firmas obedecen al carácter multipolar de los gobiernos de ambos países y su búsqueda de un bienestar común y futuro compartido.
En entrevista con Xinhua, el viceministro para Asuntos Multilaterales del gobierno colombiano, Mauricio Jaramillo, destacó que el acto realizado refleja la diversificación de relaciones de su país con el mundo y celebra también el primer aniversario de la adhesión de Colombia a la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es un viejo anhelo del Estado colombiano al acercarnos al Asia-Pacífico, aseguró. El canje de notas es el inicio del fortalecimiento de un proceso entre la cooperación internacional del Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la República de Colombia para llevar la democratización de la energía y la transición energética justa al territorio colombiano. De acuerdo con Guerrero, tras la firma del convenio, equipos técnicos del ministerio trabajarán en la especificación de los territorios exactos, donde se adelantarán los estudios que identificarán las necesidades específicas de cada comunidad en materia de energías limpias. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del Noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que pasen bien. El Noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.